buenas noches a todos y bienvenidos a Charlas con Propósito, mi gente. Mucho gusto, mi nombre es Humberto Urdiales y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no es así, Emily? Claro que sí, compañero. Bueno, mi nombre es Emily y les doy la bienvenida a todos a nuestro podcast, donde nos hemos reunido las trabajadoras sociales y el trabajador social para hablar sobre un tema muy importante, lo que nos involucra a todos, la educación. Hola, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ivani y más claro, vamos a hablar con futuros trabajadores sociales que nos van a poder contar lo que son sus anécdotas, reflexiones en este rol tan importante como es la educación. Hola, hola, soy Alanis y claro, compañera, y tú televidente que nos estás viendo, vamos a hablar sobre la educación y sobre anécdotas. Como yo tengo anécdotas, ustedes también tienen. Bueno, hablando de anécdotas, hola, yo soy Guadalupe y bueno, ¿cómo no recordar la hermosa etapa cuando lloré el primer día de clase porque mi mamá me dejó sola en el salón y yo pensaba que iba a vivir a la escuela? Yo no me llego. Claro, compañeras, buenas noches. Les saludo a su personaje favorito de la noche, Nayeli. Y retomando el tema, qué bellas anécdotas, qué hermosos recuerdos. Como por ahí dicen, recordar es vivir. Pero eso sí, no hay que dejar al lado que la educación es un derecho fundamental para todos y cada uno de nosotros en esta sociedad. Hola compañeros, sí, concuerdo con usted y más aún que nosotros como trabajadores sociales tenemos el papel clave y fundamental en este acompañamiento, ¿no? Que tenemos que orientar, invertir y garantizar de que nadie se quede afuera. Así que hoy les vamos a contar y les vamos a explicar cuál es nuestra función en la educación, en qué instituciones podemos trabajar, a quiénes atenderemos, les vamos a dar un ejemplo práctico y al final una reflexión que estoy muy seguro que les va a encantar. Claro que sí, entonces podemos empezar. Vamos a contarles un poco sobre las funciones del trabajador social en el campo de la educación. Para esto hay que entender que el trabajador social en la educación cumple demasiadas funciones, entre esos el acompañamiento al estudiante. Sin embargo, también acompaña y orienta a las familias, apoya a los docentes y promueve espacios de inclusión. Nosotros como trabajadores sociales nos enfocamos principalmente en las situaciones problemáticas que enfrenta nuestra sociedad. Como estamos hablando principalmente en el rol educativo, nos enfocamos principalmente en aspectos como abandono escolar o situaciones por vulnerabilidad económica o también por alguna conducta inadecuada de parte de los estudiantes. Ahí es en la parte que nosotros nos involucramos como trabajadores sociales para que estas situaciones no afecten de manera negativa a los estudiantes. No solo se trata de resolver problemas, nosotros como futuros trabajadores sociales también promovemos proyectos educativos como talleres de valores, prevención de riesgo y fortalecimiento de convivencia en la comunidad educativa. Claro, en pocas palabras, nuestra función es garantizar que el derecho a la educación se cumpla en la práctica y que cada persona tenga igualdad de oportunidades para desarrollarse en el medio en el que se encuentre. ¿Verdad, Nayeli? Claro, por supuesto. Si estamos hablando de educación, también es muy importante preguntarnos en qué espacios podemos actuar como trabajadores sociales para acompañar todo este proceso, ya que este no solo se limita a una aula o oficina, sino que el campo es muy amplio. Como trabajadores sociales nosotros podemos trabajar lo que son escuelas, colegios, universidades, departamentos estudiantiles, también en el Ministerio de Educación y hasta en ONGs. Claro que sí, como mi compañera lo dice, también podemos participar o ser parte de programas comunitarios, proyectos de alfabetización o incluso espacios no formales donde se busca capacitar y dar herramientas para la vida. La educación no solo está en las aulas. Nosotros como trabajadores sociales llevamos procesos educativos a diferentes instancias. ¿Cómo? Las podemos llevar a comunidades, familias y diferentes instituciones sociales. Claro, y más que todo la población que nosotros atendemos es diversa, niños en inicial, universitarios, adolescentes en situación de riesgo y hasta adultos que deseen enfatizarse también. Muchas veces son poblaciones vulnerables. ¿Qué quiere decir poblaciones vulnerables?
personas en situaciones de extrema pobreza, familias con conflictos, niños en riesgo de violencia e inclusive comunidades excluidas, como lo pueden ser comunidades rurales que no pueden tener una buena comunicación con ciertos sectores de otra zona de la urbe. Es allí donde el trabajador social hace su papel de mediador, orientador y acompañante. Hay que recordar que cada persona, sin importar su edad o situación, tiene derecho a educarse. Y bueno, así como para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Un adolescente que está a punto de abandonar el colegio. ¿Por qué necesita trabajar para ayudar a su familia? ¿Qué hacemos en ese caso, compañera Yoconda? Claro que sí, compañera, y más que todo nosotros como trabajadores sociales, nuestra responsabilidad es que este derecho sea accesible para todos, o sea, tener esa garantía para que todos puedan accederlo y más aún a quienes más lo necesitan. Sí, pero para que todos podamos comprender, el trabajador social interviene tanto no solo con el joven, porque, o sea, en otras circunstancias no se trata de que el joven no quiera estudiar, sino que existen condiciones económicas, problemas familiares o sociales, las cuales le ponen ciertas barreras para que esto pueda llegar a cabo. Por eso, como trabajadores sociales, nosotros tenemos el papel tanto de conversar con el joven, el de incluir su familia y también con el resto de su entorno. En este ejemplo, uno lo primero que piensa es que la intervención solo iría al joven. Sin embargo, no, la intervención también impacta mucho más allá que al joven, sino también a la familia, a la comunidad, porque la educación abre muchas oportunidades de futuro. Este es un claro ejemplo de cómo el trabajador social y la educación están entrelazados en sí, con el objetivo de poder transformar las vidas de las personas. Y como reflexión final, la educación no es solo aprender matemática, historia o ciencias naturales, perdón. Es la base para crear como persona, desarrollar valores y construir una sociedad más justa. Nuestra labor en el campo de la educación es de suma importancia, porque no solo estamos ahí para resolver problemas, sino que estamos también para acompañar, empoderar y abrir caminos hacia la inclusión. En definitiva, la educación transforma vidas, compañeros. Y a quienes nos están escuchando, y el trabajo social también asegura que nadie quede fuera de esta transformación. Claro que sí, bueno, ha sido un gusto estar con todos estos participantes aquí hablando sobre este tema muy importante. Gracias por haber escuchado nuestro podcast sobre trabajo social en el campo de educación. Es por eso que todos juntos decimos... Hasta la próxima.